Oremos. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, verdaderamente nos ayude a aumentar nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento. Muchas veces oramos, hermanos, pidiendo que el Señor nos aumente en conocimiento, en sabiduría, en gracia, que aumente incluso la labor de nuestras manos, que podamos tener no solamente tal vez lo suficiente, sino un poquito más para allá, ¿no? Para que podamos disfrutar de estos momentos que pasamos aquí en la tierra. Pero parece ser que pocas veces pedimos que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos aumente la fe. ¿En qué ocasión se lo estaban pidiendo los discípulos al Señor Jesús? ¿Sí lo recuerdan? Un poquito antes de la lectura que hicimos, el Señor Jesús habla sobre el perdón. Allí en el capítulo 17, si ustedes quieren abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 17 que leímos, el Señor Jesús habla sobre el perdón. Antes del versículo 5, dice el Señor Jesús: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿De quién está hablando? Pues aquí nos dice, ¿verdad? Si es tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces viene a ti arrepentido y te pide perdón, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? Perdónalo. Y entonces, parece ser, ¿verdad?, que los discípulos dicen, eso está muy complicado de hacer, Señor. ¿Perdonar? ¿Es complicado? ¿Sí o no, hermanos? Es complicado perdonar. ¿Saben por qué? Porque siempre quedan vestigios allí, pequeñas cositas de lo que nos hizo fulanito, de lo que nos hizo sutanita, de lo que sucedió con tal familia o de lo que sucedió con esta otra. Parece que siempre quedan ahí cosillas, ¿no? Y entonces, aunque decimos a veces, ya lo perdoné, ya la perdoné, ya los perdonamos, siempre hay esa cosita allí que nos dice, pero pues ya no puedo tratarlos igual, ya no puedo ser igual, ya las cosas son diferentes. Y eso a veces, o la mayor parte del tiempo, impide que nuestra vida sea verdaderamente dichosa, verdaderamente feliz. Así que cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que aumente su fe, entonces están encontrando ellos con que para perdonar, hermanos, perdonar verdaderamente a quien nos ha ofendido, a quien nos ha hecho algún mal, a quien ha estado en conflictos con nosotros, no solo se necesita decir, ya te perdoné, se necesita que la fe, nuestra fe, sea un poquito más grande que antes. ¿Qué medida de fe tienen ustedes, hermanos? Yo les podría poner aquí un termómetro, ¿verdad? Y ustedes podrían decir, bueno, pues apenas llego al 5% de fe. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones, ¿verdad? La vida no los ha tratado bien, ha sido difícil, ha sido complicada, han tenido muchos problemas, dificultades, han tenido escasez y todo esto, ¿sí? Bueno, otros podrían decir, bueno, pues mi fe más o menos llega como al 50%, ¿no? Pero, ¿quién de ustedes, o quién de nosotros, más bien, podría decir, yo tengo una fe al 100%? Así como que no dudo absolutamente nada de parte de Dios.
plenamente confío en el Señor. ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir así es mi fe? 100%. Porque yo les preguntaría, hermanos, le han dicho a un árbol, a ver, quítate de aquí y ponte de este lado. ¿Sí? Porque dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que el que tiene una fe así, apenas como el grano de una mostaza, podría decirle a este sicómoro, quítate de aquí, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro les obedecería. Así que por lo tanto, nadie de aquí, ¿verdad?, podría decir que tiene una fe al 100%. Los árboles, hermanos, estarían cambiando de lugar y habría muchos árboles que estarían allí en el mar. Si tuviéramos una fe al 100%, o por lo menos como un grano de mostaza, podríamos decirle a este sicómoro, desarráigate, y nos obedecería. Pero, como estábamos viendo, la fe también se necesita, hermanos, para decirle a esas cosas que están allí en el corazón, quítate de aquí, desarráigate y vete a cualquier otro lugar. Porque algunas cosas se arraigan en el corazón, ¿cierto? Algunas cosas se quedan. Yo he escuchado a personas decir, sí, pero es que no lo puedo perdonar. Ya llevamos 5 años así y no lo puedo perdonar. Decía alguien por allí, ¿verdad?, en forma de broma, que un día estaban esta pareja platicando y entonces ella saca algo por allí y él le dice, pues yo creo que eso ya me lo había perdonado. Y dice la mujer, pues ya te lo perdoné, pero te lo recuerdo para que a ti no se te olvide que ya te perdoné. Así somos, ¿no? Así somos. Les recordamos a la gente que ya los perdonamos de aquellas cosas que pudieron haber ocurrido en la vida. Bueno, se necesita tener un aumento en nuestra fe, hermanos y hermanas, para decirle a todas esas cosas que hay en nuestra vida y que no nos dejan ser dichosos, desarráigate y quítate de aquí. Necesito tener fe como un pequeño grano de mostaza, al menos, para poder hacer esto. Creo que muchos de nosotros padecemos de algo que se puede llamar rencor. Creo que muchos de nosotros padecemos de esa pequeña defecto en el que nos provoca más momentos amargos que felicidad. Para poder desarraigar eso, hermano, de nuestras vidas, necesitamos verdaderamente una medida de fe que vaya más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y nos permita verdaderamente vivir felices. Porque la fe, hermanos, implica que nosotros podemos continuar creyendo en Jesús a pesar de lo que pase. ¿Le creemos a Jesús, hermanos y hermanas? ¿Le creemos verdaderamente a Jesús? ¿Creemos que Él puede hacer todas esas cosas que dijo que podía hacer? ¿Creemos que hizo todas esas cosas que están reflejadas aquí en la Escritura? Y si entonces creemos eso, hermanos y hermanas, también creemos que si se lo pedimos al Señor, el Señor puede hacer crecer nuestra fe, puede aumentar nuestra fe y ayudarnos a nosotros a vivir de una manera verdaderamente feliz. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Cuando en tu corazón no hay más que pensamientos
sentimientos, emociones que vayan dirigidas, como dice Pablo, hacia la edificación del otro. Cuando de tu boca no salen sino palabras que sean buenas para el otro. Cuando de tus ojos no sale más que una sola intención. Cuando ves a la gente y cuando platicas con ella y cuando estás con ella, lo único que hay en tu mente y en tu corazón es algo bueno para ellos. Porque de otra manera, pues siempre vamos a estar recordando todas aquellas otras cosas que han venido arrastrándose en la vida. También, hermanos y hermanas, la fe significa que habrá momentos en la vida que no podamos manejar las situaciones que se nos presentan. Y entonces podemos comenzar a confiar en alguien más, en alguien que está por encima de nosotros, alguien que tiene más fortaleza, alguien que tiene más paciencia, alguien que tiene más amor, verdaderamente. Podemos depender de eso. Se han presentado ocasiones en sus vidas, quería preguntar, en las que verdaderamente no saben qué hacer, no saben cómo manejarla, no saben hacia dónde dirigirse en la vida. Bueno, es allí, en esos momentos, en el que necesitamos fe. Y necesitamos saber que esa fe la podemos depositar en alguien que está por encima de nosotros y está también dispuesto a ayudarnos en todo ello. Porque los discípulos, después de escuchar que si 7 veces al día pecar contra ti tu hermano, y si 7 veces al día volver a ti diciendo me arrepiento, el Señor Jesús le dice perdónalo. Entonces los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. No se lo dicen, hermanos, cuando están allí, ¿verdad?, con este muchacho al que no pueden sanar, su padre está desesperado, viene el Señor Jesús, le dice al Señor Jesús a estos muchachos, ¿verdad?, a estos discípulos, perdón, le dice a estos discípulos, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Este género no sabe sino con oración y ayuno. En ese momento, Jesús no le dice, los discípulos no le dicen al Señor Jesús, aumentanos la fe. No. Cuando están allí con el Señor Jesús en el monte y de pronto Él se empieza a transfigurar delante de ellos, los discípulos no le dicen al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. No, tampoco. Cuando Pedro está allí negando al Señor Jesús en la noche y en la madrugada, y por tercera vez antes de que cantara el gallo, Pedro no le dice al Señor Jesús, Señor, auméntame la fe. No. En los momentos difíciles, conflictivos de la vida verdadera de los discípulos y del Señor Jesús, no le dicen esto, no le dicen estas palabras al Señor Jesús, no le pide que aumente su fe. Es cuando el Señor Jesús habla del perdón que ellos piden que su fe crezca. Y vean lo que dice el Señor Jesús. Reconoce que sus discípulos no tienen fe ni siquiera como un grano de mostaza. Porque de otra manera los discípulos estarían presenciando maravillas y realizándolas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué tan pequeña podría ser nuestra propia fe?
A veces pensamos que el mal tiene el control de todas las cosas, ¿no es cierto? Vemos la violencia, vemos las situaciones que se presentan por las inclemencias del tiempo, como acaba de ocurrir. Vemos tantas tragedias. Hay un periódico por allí que a mí me recuerda uno que prohibieron hace muchos años, que se llamaba La Alarma, pero era un periódico amarillista que sacaba fotos de todos los muertos y descuartizados que había, ¿verdad? Y creo que precisamente por eso la prohibieron hace muchos años. Yo todavía alcancé a ver esa revista, el periódico que había. Y la prohibieron durante un buen tiempo. Pero ahora pues aparece en forma ya de periódico. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Y todos los días, porque yo paso todos los días por el puesto de periódicos, hermano, todos los días hay una fotografía de un muerto. Todos los días. Todos los días. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué está sucediendo en este mundo? ¿El mal tiene control de todas las cosas? Podríamos pensar así. Pero en realidad, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el Señor no es solamente el alfa, no es solamente el principio, sino también es ¿qué? El final, es la omega también. Dios, el Señor es el principio de todas las cosas y también es el final de todas las cosas. Por lo tanto, el Señor tiene no solo la primera palabra, sino también la última en todas las cosas que atañen a este mundo y a su creación. Entonces, hermanos y hermanas, podemos estar seguros de que el Señor estuvo al principio y también podemos estar seguros de que el Señor estará al final de todo. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ¿ustedes creen que Dios se interesaría por nosotros? ¿Ustedes creen que Dios le interesaría nuestras cosas más pequeñas o mínimas en la vida? Algunos de nosotros pensamos, no, ¿para qué oro? ¿Para qué molesto a Dios con esto? Sí, esto es muy sencillo. ¿Se han escuchado ustedes a sí mismos diciendo eso? ¿O han escuchado a otras personas diciendo eso? No, ¿para qué molesto al Señor? Mejor voy a hacer todo lo que sea posible aquí y voy a tratar de resolverlo yo solo. ¿Alguno de ustedes ha pensado siquiera eso allí? ¿Se les ha atravesado esa idea? Pues sí, ¿verdad? En ocasiones pensamos que Dios está demasiado ocupado para tener atención a esto poquito que nosotros estamos pasando, que es tan sencillo. Bueno, los discípulos le dicen al Señor, en medio de todas las cosas, aumenta nuestra fe. En otras palabras, a Dios le interesa todo lo que pasa en nuestra vida. No importa qué sea, hermanos, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en sus relaciones personales, en sus trabajos cotidianos en el hogar o en cualquier lugar donde ustedes se desarrollen, a Dios le importa cada una de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque cada una de ellas nos aparta o nos acerca a Dios. Cuando nosotros pensamos, bueno, aquí estoy en mi trabajo y tengo que hacer esto y aquello, y entonces como que Dios está por otro lado, ¿verdad?, ocupándose de otras tareas mucho más grandes, de enfermos, de personas que pasan por estas tragedias o aquello que está por aquí, por allá, pero no tiene tanto tiempo como para ocuparse de mí en mi trabajo, que es muy sencillo. Pero ¿saben ustedes que cuando pensamos así, cuando sentimos así,
entonces eso nos acerca o nos aleja del Señor. Así que tener fe, hermanos, significa saber y creer que a Dios le importa toda nuestra vida, no solo una parte de ella cuando venimos al templo, porque también ha ocurrido que por los sucesos que acontecen en nuestras vidas nos sentimos olvidados, nos sentimos abandonados, sentimos que incluso verdaderamente hasta Dios nos ha dado la espalda. Y esto es mucho lo que dicen los salmistas, por ejemplo, ¿no? Señor, no vuelvas tu rostro de mí. Señor, ¿hasta cuándo estará esto aquí? ¿O hasta cuándo soportaremos esto? ¿Hasta cuándo progresará el malvado? ¿Hasta cuándo, Señor? Todas estas cosas que suceden en la vida. Hermanos y hermanas, a Dios le importamos de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Y finalmente, hermanos, quiero decir lo siguiente. Significa, tener fe significa que sabemos, lo sentimos, lo podemos percibir. El Señor camina con nosotros en nuestra jornada cotidiana. Otra vez, no está allá lejos. No está viéndonos desde arriba y observando detenidamente y aburriéndose con nuestra vida, diciendo, uy, este no hace nada de importante. Uy, mira, otra vez va a ser lo mismo. Ya. Bueno. No. Dios camina a nuestro lado. Dios está allí, caminando contigo, ayudándote cuando sientes desfallecer, alentándote cuando crees que la vida ya no vale la pena, siendo paciente contigo cuando dices, no, ya eso de Dios y toda esa onda, pues ya ni me encajo, ya ni la quiero. Yo voy nada más porque voy y ya, porque cumplo. Pablo le dijo a Timoteo, yo creo que tú tienes una fe no fingida. La misma que estuvo en tu abuela y la misma que estuvo en tu madre, esa fe no fingida es la que tienes tú también. Hermanos y hermanas, la fe de nuestros padres fue la de ellos. Lo importante es nuestra fe. Nuestra fe. Y eso es lo que están pidiendo los discípulos al Señor Jesús. Señor, aumentanos la fe. Cuando hay momentos que parecen muy inocuos, que parecen momentos que no tienen ninguna trascendencia, en esos momentos, Señor, a veces es cuando más necesitamos de que la fe crezca, de que la fe aumente. Hermanos, ¿tenemos fe? Ahora, yo creo que la mayoría tiene sueño. ¿Tenemos fe? ¿Saben por qué? Porque la fe a veces pensamos como que la perdemos o como que se va diluyendo, ¿no? Como que se nos va cayendo, así como con los pantalones. No, perdón, iba a hacer el ejemplo de los pantalones de mezclilla. Antes los pantalones de mezclilla sí estaban nuevos, ¿sí? Ahora pues los compramos ya viejos,
pantalones de mezclilla nuevos, viejos. Porque están todos ya deslavados, están rotos, con agujeros por aquí, por allá, ¿verdad? Deshilachados. Bueno, y además todavía se atreven a pagar más de 200 o 300 pesos por unos pantalones así. Yo no lo entiendo. Pero antes, los pantalones de mezclilla se compraban nuevos y conforme se iban desgastando, ¿verdad? Se iban decolorando, ¿no es cierto, mamás? ¿Verdad que sí? Se iban decolorando y entonces ya quedaban algunas partecitas más azules y otras como que más blancas, ¿no? Parece que a veces la fe, como que es así, como unos pantalones de mezclilla, esos antiguitos, que se van diluyendo, ¿no? Como que se nos va resbalando la fe, y cuando antes era muy fuerte y era muy claro el color de nuestra fe, con el paso del tiempo, como que se fue diluyendo, blanqueando, se nos fue el colorcito, se nos fue la fe, se nos fue el entusiasmo, se nos fueron todas estas cosas que antes teníamos. Y decimos, bueno, perdí la fe. No, en realidad no perdemos la fe, hermanos. ¿Saben cuál es la verdad? Que simplemente renunciamos a usar esa fe que tenemos. Voluntariamente renunciamos a usar nuestra fe. Esa es la gran tragedia. Juan Wesley tuvo una frase que ha quedado para nosotros, que somos parte de ese movimiento que el Señor levantó allá en el siglo XVIII. Juan Wesley decía: no tengo miedo de que el movimiento metodista desaparezca. No. Lo que me da temor es que siga teniendo la forma, pero sin el poder. Porque podemos tener la forma, hermanos, de cristianos, pero sin poder, pero sin fe. Y por eso cada día tenemos que decirle al Señor: Señor, en medio de todas estas cosas, auméntame la fe. Aumenta mi fe. En medio de todo lo que está sucediendo, sea bueno o malo, irregular, aumenta mi fe. Y una de las formas, hermanos, hermanas, en las que el Señor provee para que nuestra fe crezca, está aquí, en esta mesa. Y el Señor nos invita a su mesa. El Señor nos invita para que vengamos y participemos y nuestra fe crezca. El Señor invita a su mesa a quienes le aman. ¿Lo amas, hermano? ¿Lo amas, hermano? El Señor invita a su mesa a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados. Hermano, hermana, ¿te arrepientes de tus pecados? Sinceramente. El Señor invita a su mesa a quienes procuran vivir en paz con los demás. Hermano, hermano, ¿estás procurando vivir en paz con los demás? Amamos al Señor, pero a veces no estamos tan dispuestos a arrepentirnos sinceramente y procurar vivir en paz con los demás. Si es así, si amas al Señor, pero te falta arrepentirte sinceramente de tus pecados y procura vivir en paz con los demás, entonces ven. Si no es así, pídele al Señor que aumente tu fe y te puedas acercar a la mesa con un corazón que está dispuesto
Así que los invito a que estemos todos los que puedan de rodillas, los que no pueden estar de pie, y hagamos esta confesión todos juntos.